Ayer comentamos que hoy íbamos a hablar sobre el pasaje de Abraham que tiene que ver con el llamado en algunas Biblias sacrificio de Isaac. En realidad es un sacrificio de ambos, de Abraham y de Isaac. Nuestro título para hoy, probados por Dios. Y vamos a hablar entonces de lo que es un sacrificio abnegado por fe. Las dos primeras palabras no son populares en el mundo de hoy, en el mundo de deleites de hoy, ni sacrificio ni abnegación. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a mirar capítulo 22 de Génesis, desde el versículo 1 hasta el 14, analizando porciones progresivamente. Miremos el versículo 1. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Bueno, este pasaje nos describe la batalla interior, mejor dicho, la agonía de Abraham entregando a su hijo y la agonía de Isaac siendo entregado. Según la escritura y también la historia, vemos que este es uno de los más grandes y conmovedores pasajes en este sentido, de sacrificio, de entrega. Y tal vez no vemos otra agonía así de intensa y de grande, sino nuevamente hasta el huerto de los olivos, en Getsemaní, cuando el Señor también está librando una batalla, el Señor Jesucristo, y entregándose a sí mismo a una muerte muy penosa con el propósito de libertarnos a nosotros. De alguna manera, este pasaje de Abraham es una figura del sacrificio del Señor siendo entregado por el Padre Celestial en la figura de Abraham y en la figura de Isaac, el Señor Jesucristo. Muchas veces nos preguntamos, bueno, y las pruebas que tenemos que pasar, ¿por qué? Es la primera pregunta que se nos viene a la cabeza. Y hemos visto que en nuestras iglesias se nos dice casi inmediatamente, no pregunte por qué, sino para qué. Y en eso hay toda la razón del mundo. Porque esta prueba de Abraham y de Isaac serviría como testimonio, no solo ya vimos como ejemplo de lo que iba a ser el sacrificio del Señor Jesucristo, sino también como testimonio y consuelo de lo que es la fe y de lo que es la abnegación durante miles y miles de años. Los estudiosos colocan la vida de Abraham más o menos 3.500 años antes de nuestra era. Durante esos miles de años, muchos de nosotros hemos sentido la consolación al leer este pasaje y encontrar cómo Dios obra y actúa en estos momentos tan críticos. Entonces, la palabra de hoy nos va a servir para aclarar muchísimas cosas. De hecho, de este pasaje se pueden sacar muchísimas enseñanzas bíblicas, pero hoy nos enfocamos en el sacrificio abnegado. Versículo 2. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor hace aquí un énfasis. El Dios eterno y poderoso, al llamar a Abraham, le dice: toma a tu hijo, tu único. ¿Por qué hace este énfasis si Abraham no tenía pues en su corazón básicamente sino un solo amor? Porque ya Ismael iba a ser reemplazado en ese papel protagónico de hijo primogénito por el de Isaac. Ya Isaac había tomado el corazón de Abraham como padre. Y es probablemente esa la explicación de por qué el Señor dice tu único. Porque si bien Abraham era padre de 2 hijos,
en su corazón se había dedicado por completo a Isaac. Había tomado todo el afecto que guardó durante los años de espera, los 30 años de espera, desde el inicio en el que el Señor comenta que va a darle el cumplimiento a una promesa. Y Abraham ve que Isaac es el inicio de ese cumplimiento. Y entonces se vuelca sobre él probablemente. Y esa sea la explicación de por qué el Señor dice, tu único. Lo vemos con frecuencia en nuestra vida diaria, como un padre o una madre convierten a un hijo en el centro de su vida. Y es quizás esa la razón por la que el Señor entonces va a pedirle la vida de Isaac, porque Abraham había tomado una actitud probablemente errónea en su paternidad hacia su hijo. Vuelvo y digo, se había volcado en su corazón sobre él. Y eso probablemente estaba también afectando de alguna manera su relación con Dios. Es probable, eso lo especulamos porque no hay nada en la palabra que nos diga. Solamente nos basamos en el comportamiento general de los seres humanos. Dios le dice, ve y colócalo en holocausto, o sea, en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. La figura del sacrificio del Señor Jesucristo en el monte de Gólgota está prefigurando ese sacrificio 3500 años antes. O sea, que esta es toda una situación profética. Abraham no lo sabe bien, pero lo que va a pasar aquí va a mostrar durante mucho tiempo esa figura del Hijo de Dios muriendo por nosotros. Aquí la palabra primera que tenemos que analizar es la de sacrificio. Y según un diccionario cualquiera, diccionario mundano, hay dos acepciones. La primera, ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento y obediencia o para pedir un favor. Cuando yo voy, me postro delante del Señor y empiezo a orar en clamor, estoy haciendo sacrificio de adoración, de alabanza y de clamor. Pero la palabra que más nos eriza la piel es la segunda acepción. Sacrificio es también un esfuerzo, una pena, una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. La actitud sacrificial de una persona se relaciona más con esta segunda definición. Todo sacrificio con dolor interno es un esfuerzo, es una pena y es una acción o trabajo que se hace para buscar un beneficio para alguien, primero para sí mismo, pero también para los demás. Y es aquí donde vamos a basarnos para el resto del pasaje. Podemos suponer entonces que Isaac se había convertido casi que en un ídolo para su padre, podemos suponer, para sacar una enseñanza de él. Y Dios interviene para salvar entonces la vida a ambos de las consecuencias de un amor demasiado humano. Lo que sí podemos saber a partir de certeza es que podemos imaginar la agonía de Abraham como padre cuando estuvo a solas con Dios oyendo la petición que Dios le hacía. Desde el primer momento sintió la dureza del sacrificio, cuando le dice, ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Todo este pasaje que estamos leyendo dura 3 días. Así que pueden ponerse ustedes en los zapatos de Abraham y empezar a sentir lo que él sintió desde el primer momento en que Dios le pide, dame a tu hijo. ¿Qué haríamos nosotros? Si no tenemos hijos, el Señor que nos pida lo más valioso en esta vida para nosotros, ¿qué haríamos? Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, empieza su actitud hacia la petición del sacrificio que le hizo Dios. Se levanta al día siguiente con una actitud diligente, dispuesta, lo cual quiere decir que ya había tomado una decisión.
Esa noche no sabemos cómo durmió, si es que durmió. Esa noche estuvo pensando en todo lo que le venía y entonces decide que va a cumplirle a Dios. Aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto, porque la palabra holocausto es la de un sacrificio quemado en su totalidad. Lo que quiere decir que Abraham no solo iba a degollar a su hijo, sino que después lo iba a quemar, hasta que no quedara prácticamente nada. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Yo me imagino a este padre con esa carga, caminando cada paso, después de haber pasado esa noche difícil, después de haber tomado la decisión, sabiendo que cuando llegue al monte que Dios le dijo, allí va a sacrificar la vida de lo que más amaba. Me imagino que si ya tomó la decisión aquella noche, la primera de su encuentro con Dios, el resto de estos 3 días son días de meditación. Exactamente es como si hubiera bajado a la tumba. 3 días como lo hizo el Señor Jesucristo después de su muerte. Si hubiera muerto en vida. Cada pensamiento y cada acción debían dirigirse hacia esa decisión y después a las consecuencias. ¿Cómo iba a regresar a su esposa? ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a continuar viviendo de aquí en adelante? ¿Cómo se iba a cumplir la promesa de Dios de que él sería padre de naciones? Que en Isaac se iniciaría esa nación grande que él iba a heredar. No es nada fácil lo que tuvo que vivir Abraham. Hubiera sido mucho más tolerable para él que Dios le hubiera pedido su propia vida, porque él ya era viejo y seguramente la muerte no iba a ser penosa porque él estaba acostumbrado a caminar con Dios. Pero eso del cumplimiento de la promesa, en Isaac te será llamada descendencia, le había dicho el Señor. Seguramente le dio muchas vueltas en la cabeza. Y eso nos lo vuelve a retomar el libro de Hebreos, la epístola. Y nos dice que Abraham, entonces, al tomar la decisión de sacrificar a su hijo, de alguna manera pensó que si lo entregaba en sacrificio y Isaac moría, el Señor se lo iba a resucitar para cumplir su promesa, porque él sabía que Dios era fiel y que lo que prometía cumplía. Nos sirve a nosotros de ejemplo cuando dudamos de la fidelidad de Dios, de la capacidad que tiene Dios de cumplir lo que ha prometido punto por punto. Por eso el Señor es que alaba tanto a Abraham por todo esto que está pasando y que estamos meditando. Esta solución de Abraham concuerda plenamente con la palabra del Nuevo Testamento. El que perdiere su vida por amor de mí, la hallará. Eso era lo que estaba cumpliendo en su propia carne Abraham. Él estaba convencido de que no iba a perder la vida de su hijo, sino que al contrario iba a hallar más vida. Versículos 5 al 10. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos hasta ustedes. 2 cosas. Abraham, en medio de su dolor, tiene la fuerza espiritual para decir que va a adorar a Dios, no solamente a sacrificar a Isaac. El sacrificio para él implica que se está postrando delante de su Dios, que es su superior, su Señor, su dueño, y le está rindiendo homenaje con ese sacrificio. Pero miren lo que hace aquí. Él no se da cuenta probablemente, pero lanza una palabra profética. Dice: y volveremos a ustedes después de adorar. Volveremos, no dice volveré. Volveremos. Porque si estaba convencido de lo que estaba haciendo, de que Dios se lo iba a resucitar, aquí está afirmando el cumplimiento de esa confianza.
pero si no estaba seguro, de todas maneras estaba profetizando que Dios los iba a hacer volver a los dos juntos, lo cual se corrobora con la palabra que está en el siguiente versículo. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre su hijo Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Una pequeña frase para decirnos que los dos estaban de corazón muy unidos para acercarse a Dios. Qué hermosa comunión la de padre e hijo, buscando agradar al Dios eterno. Iban juntos hacia el sacrificio y Abraham acababa de decir que volverían juntos. Qué unidad de corazón, qué propósito. Esta palabra a mí me recuerda cuando el Señor dice que con Enoc caminaban los dos juntos. Aquí los dos tenían el mismo propósito, Abraham e Isaac: ir a adorar a su Dios, rendirle pleitesía y entregarse plenamente a Él y a su voluntad. Versículo 7. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña. Isaac dijo: Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo veo aquí hasta el momento la descripción del sacrificio de Abraham. Abraham está en pleno sangrado de su corazón. Pero Isaac, que era muy inteligente, está aquí considerando todas las posibilidades, y como no ve el animal para el sacrificio, seguramente ya está sacando algunas conclusiones. Le pregunta a su padre: ¿pero dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Otra vez repite, los dos caminando juntos. Probablemente Isaac alcanzó a captar que él iba a ser el cordero. Y si es así, que es lo más seguro, estaba prefigurando la entrega del Señor Jesucristo en la cruz. También empieza a prefigurar el sufrimiento de Cristo en el Gólgota, en el Monte de los Olivos, cuando sudó sangre. Seguramente Isaac dijo: bueno, amén, no hay cordero, significa que yo soy el cordero, pero yo sigo caminando con mi padre junto. Esto nos habla de fe. La única forma de que sea posible hacer un sacrificio con todo el corazón y con todo el ser es a través de la fe, cuando hay confianza, cuando hay certeza y cuando hay fidelidad, que es lo que traduce la palabra fe en griego. Confianza, certeza y fidelidad. Los dos confiaban en Dios. Los dos, Abraham e Isaac, tenían la certeza de que su Dios algo extraordinario iba a hacer, y por tanto se mantuvieron fieles a pesar de que estaban sangrando por dentro. Estaban sufriendo un martirio allí, pero continuaron. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Miren que aquí no hay ninguna resistencia de parte de Isaac. Isaac ya había asimilado su papel dentro de esta historia tan fuerte. Isaac ya se había entregado a su Dios y a su Padre terrenal también. Simplemente puso sus manos, se dejó atar y se dejó colocar en el altar, y sabía que iba a morir. Esto es abnegación de los dos, abnegación de Abraham y de Isaac. La palabra abnegación significa renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Qué corazón tan abnegado el de estos dos. El uno se entrega al otro y ambos se entregan a Dios. El uno espera cumplir los propósitos que tiene el otro, a pesar del sangrado tan terrible que debe haber en este momento espiritualmente en el corazón de ambos. Yo no me veo allí como padre amarrando a mi hijo,
colocándolo encima de la leña donde lo voy a quemar después de degollarlo. Tampoco me veo claramente como en la carne, como Isaac dejándose atar y sabiendo que le quedan pocos minutos de vida. Pero probablemente el Espíritu Santo les estaba hablando a ambos, diciéndoles: continúen, 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 porque su Padre Celestial va a hacer algo grande. Dios dejó que el afligido Abraham llegara hasta el punto de no retorno, cuando levanta el cuchillo y está dispuesto a clavarlo en el cuello de su hijo. Pero en ese preciso momento, en el siguiente versículo, va a impedir el daño al muchacho. Lo que el Señor está haciendo aquí es permitir el sacrificio de Abraham para corregir la dirección del amor que se tienen estos dos seres humanos, Padre hacia el Hijo y el Hijo hacia el Padre, pero a través de Dios. Por eso los lleva hasta ese momento de entrega total. Ya no queda absolutamente ningún recurso, sino que Dios obre. Es el momento donde sangra el corazón, pero se va completamente convencido a la presencia de Dios. Versículo 11 y 12. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. El Señor entonces viene para detener lo que parecía inminente, la pérdida tan grande que iba a ocurrir. Versículo 12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes, o sea, que reverencias a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Había puesto todo en su amado hijo, Abraham, y Dios parecía que se lo estaba quitando. Miremos por un momento a este varón de Dios, uno de los grandes varones de la Escritura, fuerte en su corazón, interiormente, puro y grande, elegido por Dios para un fin especial y llamado por Dios el amigo preferido del Altísimo. Qué varón, qué ejemplo, cómo debemos mirarlo, cómo debemos aprender de él. Abraham era un hombre totalmente rendido a Dios, completamente sometido a él y sin nada que pudiera llamar suyo, porque lo más grande que tenía en su vida lo estaba entregando en ese momento. Dios a veces prefiere ir directamente a nuestro corazón y hacer la separación que necesitamos de un solo tajo, y eso lo estaba haciendo aquí con Abraham. Versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Aquí estamos viendo un milagro. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Su palabra también: Dios proveerá el carnero o el cordero para el sacrificio. Fue un carnero, pero Abraham lo habló en forma profética. El Espíritu Santo se estaba moviendo en él. Este momento es majestuoso, mis hermanos, porque ahora el Señor está diciendo: te devuelvo lo que tú creías perdido. ¿Cuántas veces nos ha dicho eso el Señor? Esto que tú ya no ibas a ver, esto que considerabas una pérdida total, esta mutilación entre comillas que creías que yo te estaba haciendo, no, te lo devuelvo multiplicado. Aquí está tu hijo y aquí está el carnero. Aquí está el sacrificio donde me entregas todo, donde me reconoces como tu Dios y tu Señor, y yo entonces te devuelvo el cumplimiento de mi promesa. Ahora vas a ser padre de naciones. Abraham en este momento no tenía nada que pudiera llamar suyo, ya lo había entregado todo. Pero resulta que en este momento es un hombre rico, tenía siervos, ganado, bienes de todas clases, su esposa, sus amigos, lo que es mayor aún para él, su hijo Isaac,
Tenía todo, pero nada era suyo. Y este es el secreto espiritual de la teología de Abraham, la teología del corazón, que se aprende en la escuela de renunciar. El renunciamiento es de esos valores bíblicos que no nos gusta estudiar mucho porque es doloroso, nos toca y nos estruja el corazón, pero es la forma como empezamos a recibir las grandes bendiciones de Dios, porque los tesoros de Abraham en ese momento crecieron inmensamente, no los externos, sino los internos, eran internos y eternos. La palabra que veíamos ayer, ese mí o mío, que esclaviza nuestra vida, para él acababan de perder todo su significado. Había desaparecido todo sentido de posesividad, de posesión. Las cosas se habían ido para siempre y Abraham había entrado ahora sí al reino de los cielos de una vez y para siempre, aún sin morir. Versículo 14. Miren, aquí está. Esta es la descripción de la transformación de Abraham. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Ese es uno de los nombres que tenemos que tener siempre presentes. Cuando vemos alguna necesidad, alguna escasez, podemos pronunciar este nombre. Llamó a Abraham el nombre de ese lugar con el nombre del Señor. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá, o en el monte del Señor se verá. En el monte del sacrificio es cuando se ve el milagro de Dios. Cuando llegamos hasta el extremo, hasta donde decimos, ya no doy más, pero nos mantenemos, allí es donde todo empieza a crecer dentro de nosotros y afuera. Todo lo que encomendamos al cuidado de Dios está siempre seguro. La verdad es que lo contrario, nada que tengamos nosotros está realmente seguro, ¿sí? A menos que se lo entreguemos a Él. Debemos también entregarle nuestros dones y talentos, cualquier cualidad que consideremos que tenemos, porque realmente son de Él, Él es el dueño. Estos son simplemente préstamos, todas las cosas que tenemos. Por eso es que no debemos reclamar méritos ni habilidades en nada que el Señor nos haga desarrollar o desempeñar en esta vida. Si tenemos una voz para cantar y alabarlo, es gloria para Él. Si tenemos la capacidad de enseñar a los demás, es gloria para Él. Si tenemos el recurso para ayudar a un necesitado, el recurso es de Dios. Por tanto, la gloria es de Él. No debemos alabarnos por nada nuestro, que llamemos nuestro, ni siquiera nuestro pelo, nuestros ojos, nuestro cuerpo, nada. Porque en la primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no hubieras recibido. Es decir, todo es de Dios. Por eso, esa virtud del renunciamiento, la virtud del despojamiento, es una virtud muy valiosa para nuestro caminar con Dios. Si deseamos conocer a Dios en una creciente intimidad, debemos renunciar a todo deseo de propia complacencia. Tarde o temprano, el Señor nos someterá a prueba, como lo hizo con Abraham, para ver si hemos dejado las cosas. Vamos a orar. Padre Santo, anhelo conocerte más y más, Señor, pero mi corazón teme a veces dejar a un lado sus juguetes, las cosas de este mundo. Tengo que confesar, Señor, que no puedo deshacerme de ellas sin sangrar interiormente, sin que me duela, Señor. Pero te ruego que arranques de mi corazón todo esto que ha sido durante tantos años parte de mi vida, porque así crecí, Señor, así me educaron, como dueño y poseedor de cosas que hoy entiendo que son tuyas. Para que tú puedas entrar, Señor, y limpiar tu morada en mí, sin que nada se te oponga, ningún rival, ningún ídolo, Señor, en mi corazón.
como lo hiciste con Abraham, hazlo conmigo, Señor. Entonces harás que tu reinado en mí sea glorioso, Señor, porque tú mismo serás mi luz. Como iluminaste a Abraham en el último momento, hazlo con nosotros, Señor, y conmigo. Y no habrá más oscuridad entonces en mi vida. Te lo imploramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.